Bendito al Dios que nos da este mes. Bendito al Dios que escribió su palabra y dejó plasmado a través de su palabra la santidad de su espíritu. Y bendito ese Shema que sigue abriendo nuestros oídos para desarraigar, para quitar, para arrancar lo que tiene que desarraigarse, arrancarse, derribarse, destruirse. Pero a ese Dios de ese Dabar que nos mira desde adelante, porque ese Dabar que nos dio desde su trono, del trono de su gracia, y lo que vivimos no es lo que ya pasaron, sino lo que a través de lo que pasaron nosotros vamos caminando. Y eso en el nombre de Cristo Jesús sea una palabra con espíritu. Por eso, bendito seas, Padre, porque nos has dado este cuarto mes de unción, porque nos has dado este cuarto mes, Señor, de cerrar esas brechas, porque nos has dado este cuarto mes, Padre, de edificar, y sobre todo porque nos has dado este cuarto mes para satisfacer el hambre y la sed de tu justicia. Y en lugar, Padre, del hambre que devoró y que el hambre que se ha plasmado a través de ese ayuno del cuarto mes, nosotros tener el verdadero pan del cielo. Y ese es el que compartimos desde el primer día, desde el primer momento, desde, Señor, lo que tú has levantado para que sea cabeza, y eso siga unción, siga siendo unción que se extiende al norte, al sur, al este, al oeste, y que con toda la voz de su unción nuevamente podamos clamar, nuevamente podamos decir libertad en los cielos, libertad en la tierra, libertad a nuestros hijos, libertad en nuestra entrada, libertad en nuestra salida, libertad en nuestro sentarnos, libertad en nuestro levantarnos, porque tú nos llamaste, Señor, a que ese clamor de los hijos, ese clamor de la naturaleza que pide la redención, que pide tu venida, pues sea ese clamor de esa posición que desde nuestro corazón seguimos dando, una posición de hijos para seguir liberando, Señor, lo que a los hijos, para seguir liberando lo que a la tierra, para seguir liberando lo que a tu reino le corresponde. Y eso, Señor, es siempre santificar tu nombre. Es Shabbat, y bendecimos, Dios de los cielos, que toda esa cautividad, que toda esa opresión, que todo, Señor, esa libertad sin libertad, esa santidad sin tu espíritu, esa, Señor, ahora tiene el día del Señor, y ese día sea justamente el que se abra, Señor, nuestra voz, se abran los cielos y la tierra, y podamos, Señor, extender a través de tu palabra lo que escribimos, y nuestra escritura tenga siempre, Señor, ese espíritu que separa las cosas que corresponden a la izquierda, pero que deja plasmado, plantado, sellado, cerrado lo que pertenece, Señor, a Cristo, lo que pertenece, Señor, a los santos, lo que pertenece, Señor, a nuestro Padre, lo que pertenece, Señor, a su espíritu, y lo que pertenece, Padre, a ese lugar que nos has concedido, el lugar de tu heredad. Benditos tus hijos, que como decíamos, Padre, tú eres el que nos vas forjando. Y bendito, Señor, porque tu espíritu tu espíritu de doble boca, pues prepara siempre flechas. Y bendito da tus flechas, Padre, de tu aljaba, que en tu diestra seguirán caminando y llevando la dirección que tú has dado. Y esa, Padre, seguirá abriendo los cielos. Por eso conmuévase, Señor, esos ejércitos, divídase, Señor, esos ejércitos de división, pero Padre, bendito seas, porque en tu aljaba, en tu casa, en tu santuario, el lugar que tú nos has dado siempre será, Señor, el de tu trono, el de tu gracia, el de tu misericordia, el de tu pan, para decir y tener esa voz, Padre, de autoridad, y decir que se rindan, Padre, tus enemigos, pero en cambio, Padre, también decir y llevar, Señor, ese evangelio, de decir, Señor, lo que llevamos es libertad, bendición, unción, a los que tú, Señor, sigues permitiendo que también sigan haciendo fluir. Y por eso la casa del Dabar, tus hijas y tus hijas, tus hijas, tus hijos, bendito seas por esa unción de libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes con todos. Amén. El Levítico capítulo. Chao, papi. Te doy un beso. Gracias por acompañarme. Aquí estamos, ¿ya? Prepare, ponga todas las cosas y póngase. Está bien. Bueno, estamos preparando, pero tenemos todo en orden. Levítico, lo primero, pues, mirar a través de Deuteronomio capítulo 6, que es lo que veíamos este martes. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento?
A Dios y amar al prójimo. ¿Perdón? ¿Qué Según le- amar a Dios sobre todas las cosas. O Shema. Shema. Santos como Él es santo. Sa- me quedo con el de Erika. Ser santos como él es santo. ¿Sí? Porque, mire, esto es lo interesante, que no hay una fórmula en la Biblia, sino hay diferentes partes de la Biblia. Y cuando le preguntan a Cristo Jesús, pues no le dan una fórmula y él tampoco da una fórmula. Pero si nosotros podemos podemos hacer desarrollar esa palabra. Entonces, a mí realmente me impresiona eh, que Dios nos pueda permitir ver lo que hizo Él, lo que hizo en el monte Oreb y lo que hizo en las tablas y lo que hizo en los mandamientos. Por eso, el mandamiento es ser santo. No sé, ahora... ¿cuál es para usted el mayor mandamiento? Y una cosa, ¿no es cierto? Entonces, la otra cosa, Deuteronomio 6:7. Entonces, lo que usted tenga como un mandamiento, en los hijos se transforma. ¿En qué se transforma? Eso habíamos visto. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, si el mayor mandamiento para ustedes es la santidad, ¿para qué es esa santidad? ¿Qué hace esa santidad? Para ser uno con el Padre. Para ser uno con el Padre, amén. Para ser hijos, para levantar hijos. Para extendernos, extender las raíces. Para extender las raíces. Mire, para recibir espíritu, porque lo que dice es diligentemente enseñarás a tus hijos. Lo que está diciendo es, a tus hijos los afilarás. Y para que nos Para afile, dar Adri, a los dígame. hijos. Sí, Para dar Adri, dígame. sonidos. Para dar sonidos, para dar espíritu, porque aquí en el 6:7 lo que está hablando es de espíritu. ¿Qué tipo de espíritu lo ha dado? Porque mire, ¿qué tipo de espíritu ha dado y qué espíritu ha recibido? Porque le habla de unos hijos que no son espada, o mejor dicho, de un espíritu que no es espada, y la espada habla qué hacen los hijos. Así que eso comentábamos, es 6:7, que no habla únicamente de la enseñanza, sino ahí habla de afilar a los hijos. Entonces, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en la mano y serán por insignias entre tus ojos. Entonces, ¿cómo entiende usted eso? Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cómo entiende usted eso? Hasta ahí esos 3 versículos nos llevan obviamente al versículo anterior, que es el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñales continuamente a tus hijos. A tus hijos, háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y el 6:6 qué tiene usted? 6:6. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Ajá. ¿Otra versión? ¿Alguien tiene tal vez otra versión? Grábate en la mente, dice. Pero aquí grábate sobre tu corazón. Ahí es donde viene el asunto. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Ajá. Ajá.
¿Ya ve? Entonces ahí vemos lo complicado, lo simple, pero lo complicado. Porque vemos que todo esto es cuestión de que lo santo es cuestión, no es cuestión de lo que enseñes, no es cuestión de lo que ames, no es cuestión de lo que escuches, no es solo cuestión de lo que temas, no es cuestión solamente de mandamientos, es cuestión de que Cuestión del el ser- corazón también. es cuestión del corazón. Y ahí es donde, claro, y ahí es donde viene el asunto, ¿qué tipo de corazón? Entonces, el único corazón, ahí vemos reflejado las cosas, el único corazón que acepta lo santo. Entonces, el otro corazón acepta mandamientos, pero hay una cosa que el corazón viejo, esa es la que no puede aceptar, y solamente el corazón nuevo es lo que puede aceptar. Entonces, ese corazón nuevo, el único que puede aceptar el corazón, lo único que puede aceptar ese corazón nuevo es que es santidad, pero santidad a través de qué? Entonces el 6.6 habla del dabar. Entonces, mire, tenemos santidad. Para usted, ¿cuál es el mayor mandamiento? Segunda cosa, para usted, cuál es qué es lo que, a ver, qué es lo fuerte de todas estas cosas? Porque para los judíos, para el que habla con Cristo Jesús, le dice, para él lo más fuerte, perdón, para él lo más fuerte fue el Shema, ¿verdad? Para él fue lo más fuerte fue el Shema. Para Cristo lo más fuerte fue el Shema. Y sin embargo, a ese judío, a ese que estaba cerca, a ese intérprete de la ley, lo que le dijo, está cerca, pero todavía ¿qué te falta? Pues te falta lo importante de la santidad. Así que la santidad va de la mano del dabar. Eso es lo que dice, del corazón, del dabar. Y va de la mano, por eso les dice un orden diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a enseñar a su hijo? ¿Qué va a transmitir a su hijo? Lo que en su corazón tenga grabado. ¿Y qué tiene grabado en su corazón? Entonces, su corazón debe tener grabado que dabar. Entonces, ¿cuál es el primer dabar? El primer mandamiento, con Erika comparto. Ahora, ¿cuál es el primer dabar? ¿Qué le parece? ¿Cuál es el primer dabar? Entonces, ¿por qué luego le hago esta diferencia? Porque le digo, mandamiento y dabar. ¿Cuál es el primer dabar? Ser uno con el verdadero Dios. Ser uno con el verdadero Dios. Amar, amar es el primer dabar. Entonces, ahí viene. El primer mandamiento, ya lo tenemos claro. El primer dabar, ¿cuál es? Pero, oye, Mía, algo querías decir. Ser santo. Es que tengo Ser mucho. santo, exacto. Ese Yo es el amar, primer dabar. ¿Perdón? amar, ¿Por qué Adri es amar? porque ahí está implícito el corazón. Pero, ¿por qué en los 10 dabar? En los 10 dabar no está el amar. Porque si en el primero está el amar, los 10 siguientes ya son más fáciles. Pero yo le pregunto, ¿por qué sí está el dabar? ¿Por qué sí está el amar en el primer mandamiento? Porque ese implica la relación con Dios y con los hijos. Entonces, por eso, mire, por eso es importante. El primer dabar que les dio Dios a ellos fue, nuevamente, Deuteronomio 5. Solo tiene que regresarse un poquito más atrás, a Deuteronomio 5. ¿Por qué? Porque mire, todo lo que nosotros estamos diciendo tiene una estructura, pero tiene también unos puntos específicos. Entonces, todo lo que está reunido en Dios, ¿en qué está reunido? En uno, dice. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero todo lo que está reunido en uno, también Dios le reunió ¿en qué?
Dios le reunió en 10. Gracias. Entonces ya me van siguiendo. Eso es lo que estoy tratando de transmitir. Todo lo reunió en 10. Y cuando Dios lo reunió en 10, eso es lo que lo plasmó. Entonces vamos a Deuteronomio 6 y eso es lo que dice, mire, atarás y todo. Pero en el 6:9, ahí viene la traducción de todas las cosas. El 6:9, ¿qué les dice? ¿En dónde está la diferencia de todas estas cosas? ¿En dónde está el ciclo? ¿Dónde está el proceso de todas estas cosas? ¿En dónde está? Deuteronomio 6:9. En los postes de tu casa y en las puertas. Está en la escritura. Escribes. La escritura. Está en la escritura. En el grabado. Exacto. Entonces, ahí está en la escritura, mire. Y mire. Perdón, Marquitos, solo para tener claro. ¿Ese es el Shema? No, ¿Escritura? necesita pagar, le queda sin acceso a la luz. Entonces, mire, ese es el Shema. Entonces, ¿qué es? A ver, el Shema es una parte ¿de qué? Es una parte del proceso. Hacer una... Y el proceso... Sí, pero no, porque nos vamos a gracias por cerrar el micrófono, Lina. Entonces, ¿en dónde empieza el proceso? ¿El proceso en dónde empieza? El proceso empieza en el Shema, empieza en los oídos. Lina, por favor, otra vez se abre el micrófono. En mi casa yo no sé por qué. Gracias. Entonces, el proceso del Shema, el proceso de la semilla, ¿sí? Es un proceso que está viendo. Pero ¿en dónde termina todo esto? Termina en la escritura. Entonces, ¿en dónde comienza? Comienza en el Shema, pero se extiende a la escritura. ¿Por qué le menciono esto? Nuevamente, porque nosotros estamos en ese proceso. El proceso del Pentecostés, ¿qué fue? El proceso del Shema, ¿cuándo? El día 50. Y después del día 50, ¿en qué tenía que convertirse? En escritura. Y después de 40 días, ¿se convirtió en escritura? La respuesta es sí, porque después de eso, claro, después de los 40 días, después del Pentecostés, después de los 40 días, eso es lo que hace Dios. Entonces, Dios se demora 40 días en la escritura. ¿Por qué? Porque Dios tiene una caligrafía lenta. ¿Por qué? Porque la escritura, ¿qué es la escritura para Dios? La escritura es el sello del proceso. No, Kim, no. Lina, es el proceso de Dios. ¿Cuál es el proceso de Dios? El proceso de Dios es el proceso del Shema, porque el proceso de Dios es el proceso de la siembra y la cosecha. El proceso de Dios es el cambio de generación. Ya. Entonces salen de Egipto. ¿Y cuánto tiempo tenía que tomar el cambio de generación? 40 días. ¿Cuánto tiempo les demora el cambio de generación? 40 años. 40 años. Y después de los 40 años, ¿qué escribieron ellos? Tenía que haber un cambio de escritura. Pero durante los 40 años, ¿hubo un cambio de escritura? No. Igual siguió en deberes. Exacto. Entonces se mantuvieron. Entonces, si vamos ahora por el otro lado del proceso, vemos que en vez de santidad, lo que transformaron fueron una santurronería. En vez de dar deberes y en vez de hambre, en vez de pan, lo que ellos recibieron fue ayuno, por ponerlo, no. Claro, al final termina siendo un ayuno, ya. ¿Sí? Entonces, entonces Dios da la semilla. Entonces la semilla es la unidad de ¿qué? La unidad del Dabar y la unidad de la heredad. Entonces ahí es donde el Dabar y la semilla transforman esa generación de esa tierra vieja y de esa palabra vieja. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, nuevamente, ¿en dónde nosotros tenemos que buscar todo el proceso del mandamiento? ¿En dónde ellos encontraron? Porque, ¿dónde encontraron el primer mandamiento ellos? ¿En dónde encontraron? ¿Dónde encontró? Y claro, y nosotros, ¿en dónde encontramos el primer Dabar? Nos tenemos que encontrar ¿en dónde?
La ley. Casi, pero casi, Marcela, casi. En la ley, ¿en dónde más? Pero me quedo con Marcela también. ¿En dónde? ¿En dónde nosotros podemos encontrar el primer? ¿En dónde encontró el judío? ¿Y en dónde encontró Cristo? Porque Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Vamos a ver. ¿Dónde encontró? En las tablas. En las tablas. Casi. Ya tenemos dos. ¿En dónde? Cristo encontró cuando él fue engendrado, porque ahí fue el cambio de generación de Adán a con el segundo Adán. Va, es que nuevamente vamos a Marcos para mirar en dónde encontró el... si no, no podemos continuar. Y verá que todavía no llegamos al Levítico, pero no hay problema porque todavía tenemos que entrar a partes importantes. Marcos. ¿En dónde encontró? Mire. Marcos, ¿qué? Mateo 22:36. Mateo 22:36. Entonces encontró en el corazón, grabado en el corazón. Mire, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Ya? ¿En dónde encontró él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿En dónde encontró? ¿En dónde? En la ley judía. En el Dabar. Eso es lo que ella, mire. Entonces vamos al 38. Esto tiene que afectarnos en nuestra vida. Porque el rato que nos afecta nuestra vida afecta nuestra escritura. Eso es lo que le estoy mencionando. Y estos 40 días, el Shema, si tenemos Shema, tiene que afectar a la tierra, tiene que afectar a todas las cosas, pero sobre todas las cosas, ¿a qué? A nuestra escritura. El 38, ¿en dónde encontró? ¿Qué dice? Este es el mayor y el primer mandamiento. Entonces, ¿hacia dónde le ubicó? Hacia el uno. Hacia el principio. Mire, entonces, ¿hacia dónde le llevó? Le llevó hacia el uno, pero ¿a cuál uno? ¿Al uno escrito o al uno teórico? Al escrito. Exactamente. Eso es lo que le dice, mire, porque mire la pregunta, dice, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Ya? Pero vamos, mire, entonces, pero vamos ahora. Este Mateo es muy importante porque dice, este es el grande, porque primero le ubica el grande. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Dónde encontramos el gran mandamiento? ¿Dónde encontramos el gran mandamiento? Grabado en el corazón. ¿Dónde encontramos el gran mandamiento? No, ¿dónde encontramos lo grande? En la ley, Marquito. En la ley. Marquito, ¿no debería ser en el principio, en lo que generó todo desde el inicio, en el Génesis? ¿No debería estar ahí lo primero, el primer Dabar para todo? Por eso, esa es la diferencia, Sergio. Esa es la diferencia. Porque en el Génesis tendríamos que ubicarle que en el Génesis tenemos que ubicar el nuevo nacimiento, es decir, bueno, tenemos que ubicar el Pentecostés del Génesis.
Porque el Pentecostés es la cabeza, porque el Pentecostés es la primogenitura, porque el Pentecostés es la cabeza, porque el Pentecostés es la unción. Mayor. Porque, entonces, por eso digo, ¿dónde encuentra usted lo grande? ¿Dónde En encuentra Cristo. lo Puedes comer. En ¿Dónde Cristo. encuentra lo grande? En lo que puedes comer. A ver, en Cristo, Erika. En Cristo, que es el mayor. En la No, unidad. dice grande. Aquí dice La grande. ¿En unidad. dónde? ¿En dónde encuentra lo grande? En la unidad. En la Sergio, ¿en dónde encuentras lo grande? Yo por Levítico 11 y acordándome lo que les dice en el huerto, en lo que ingresa a ti, en lo que puedes comer. Mire, lo grande encuentra en lo pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿en dónde encuentra lo grande usted? ¿En dónde En encuentra el lo grande? prójimo. Claro, lo encuentra en lo grande, encuentra en la niñez, pero si ve, no encuentra en la escritura, porque la escritura no le habla de lo grande, no vino a hablar de lo grande. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Entonces, por eso, de pregunta, vamos a Marcos, vamos a Marcos. Entonces, ¿el primero en dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra el primero? El grande se encuentra, se encuentra por ahí camuflado, pero el primero ¿en dónde se encuentra? El primero se encuentra, a eso voy. El primero se puede encontrar en Génesis, dice, pero no lo encontramos en Génesis. Entonces, ¿en dónde encontramos el primero? En Pentecostés. En Pentecostés, encontramos en la escritura, otra vez, el primero, para encontrar el primero encontramos en la escritura, ahí se encuentra lo primero, porque Dios dijo, este es el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque son 10 mandamientos, pero ahí no dice, este es el grande, este es el pequeño. Y mire, vamos a Marcos, ahora déjeme continuar. En Marcos le dice, uno de los escribas, bueno, vamos con todos. Marcos 12, ahí vea la diferencia, por favor. Cuando uno de los escribas se acercó, les oyó discutir, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante? En cambio de aquí ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? O deme otra versión. Pero Repito, ¿cuál? Marcos es 12, ¿qué? Marcos. 12, 29, 12, 28 y 29. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Ah, ya ve. Y en el otro, ¿qué le preguntó? En Mateo, ¿qué hace énfasis Mateo? Entonces, ¿cuál realmente fue la respuesta de Jesús? Shema Ah. Israel. Shema. Pero mire, No. se da cuenta, en el uno no habla del Shema. ¿Por qué no habla del Shema en Mateo? Habla del mayor. Y ahí no habla del Shema, habla del más grande. Grande. Entonces, ¿quién es el más grande? ¿El qué? El que tiene grabado. El que vino a ser servido, el que sirve. El menor. ¿Quién es más grande, el menor o el mayor? El menor. No, el mayor siempre. El más grande es el que sirve y el que acepta, ¿no es cierto? Natalie dice Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús es el más grande, Natalie? Porque es Cristo. No. O sea, venía y decía, ¿por qué le Porque vino a reconoce a Cristo? ¿Por qué? Porque vino a servir. Entonces, eso es lo que yo estaba preguntando. El grande y el pequeño, entonces nosotros, ¿por qué reconocemos? ¿Cuál es el que sirve? De la mesa. ¿Y quién es el que sirve la mesa? Cristo, el menor. Entonces Cristo es el menor. ¿Sí ve?
Mire, esos problemitas afectan a nuestro servicio. Esos problemitas afectan afectan a nuestra escritura. Esos problemitas afectan a nuestra vida y afectan a lo que escuchamos y a lo que plasmamos. Entonces, Cristo Jesús no vino a servir como siervo. ¿Cómo sirvió Cristo Jesús? En el último, en el gran día de la mesa, ¿ah? ¿Cómo vino a servir? ¿Como primogénito o como servidor? ¿Como ungido o como siervo? ¿Qué les dijo? Les dijo, oigan, yo he venido a lavar los pies, o yo les vine a dar 12 tronos. Les vine a sentar en 12 tronos, porque yo soy el que llevo el que tengo el trono. ¿No? Entonces, ¿sí ve? Entonces, ¿cuál es su concepción de servicio? ¿Cuál es? ¿Usted sirve con unción o usted sirve con esclavitud? Entonces, por eso, mire, aquí habla del gran mandamiento. Dice, ¿en dónde se encuentra el gran mandamiento? ¿En dónde se encuentra el gran mandamiento? Y mire, no habla nada del Shema, pero cuando le dice, ¿cuál es el primero? Jesús le responde, el primero es escucha, Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Ya? Y con eso le remonta ¿a dónde? ¿A dónde le remonta? A la unidad. Porque dice, ¿cuál es el primero? El primero es la unidad. ¿Y en dónde se da la unidad? En el corazón, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el primer dabar? Domingo, martes y viernes. ¿Cuál es el primer dabar? El primer dabar es el primer dabar escrito para que nosotros escribamos. Y por eso el primer dabar escrito es Deuteronomio capítulo 5. ¿Cuál es el primer dabar escrito? Deuteronomio 5:6. 5, 6 y 7. ¿Cuál es el primer dabar escrito? 5, 6 y 7. ¿Cuál es el primer dabar escrito? Yo tengo. Shema, Yo estaba. santo. ¿Ah? Cambia tu corazón, No. ¿no? Claro, no tendrás otros dioses, dice. No. El primer dabar escrito es no seas santurrón. El primer dabar escrito es no seas santurrón. ¿Y cómo sabe que no sea santurrón? Sed santo. Entonces tenemos que encontrar ¿en dónde encontramos este? Solamente encontramos en 3 ocasiones. ¿Cuándo? Cuando les dio el Shema, cuando les dio de 40 años para romper esa vieja generación y cuando les dio sacerdocio. ¿Cuándo les dio sacerdocio? Vamos a Levítico 11. Bueno, ya vimos aquí uno, ¿no es cierto? Vamos a ver los 3. Si no todavía no plasmamos la idea para poder orar. Vamos a ver los 3. Vemos ahorita el segundo. ¿Cuál fue el primero? El primero fue Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? Éxodo 22. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Gracias por el seguimiento. Dígame, Adri. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. El 3. ¿Perdón? El verso 3.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ninguna. Igualito, igualito. Entonces, así, ¿qué empieza así? ¿Qué empieza así? Nuevamente, ¿qué empieza así? Los mandamientos, la ley, ¿qué empieza así? Con estas frases, ¿qué El, empieza? el, el, el discurso como Moisés delante de la zarza ardiente, eso también empieza con yo soy. Pero toda la Escritura. frase no, ¿qué empieza con esta frase? La escritura. Exacto, gracias, Erika. Exactamente, empieza la escritura, escucha, hagamos un paréntesis, sí. Empieza el Shema, pero empieza también la escritura. Entonces, este Shema se transforma en la primera escritura de los 10 Dabar que fueron escritos. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia es toda la Biblia, pero la diferencia es lo escrito, y la diferencia de todo lo escrito es la condensación de lo escrito en 10. ¿Por qué en 10? Por ¿Qué le tesoros. está dando? Tesoros. Exacto, porque le está dando el tesoro de los tesoros, que es ser uno, pero le está dando el sacerdocio de tesoros del mover del Espíritu, del mover del santuario. Entonces, ¿se sigue moviendo su santuario? ¿Qué necesita para que se mueva el santuario? Amén, tiene que seguirse moviendo el santuario. Entonces, ¿con qué se mueve el santuario? Se mueve con Shema, se mueve con la mano, pero ¿con qué se confirma el santuario? Con escritura. Y eso implica 40 días. Entonces, lo que está haciendo en 40 días, ¿qué está haciendo en 40 días? Está cambiándose la escritura de lo que se debió escribir y no se escribió a lo que se debe escribir y se debe escribir. Pero el momento que usted, pero sí ve, ¿qué se necesita para cambiar de escritura? Se necesita lo grande, se necesita lo primero, se necesita los mandamientos, se necesita el dabar, se necesita escritura, se necesita lo que decía Marcela, se necesita ley. Pero ¿con qué se escribe? ¿Con qué se escribe? ¿Con qué se escribe? ¿Con Dabar? ¡Amén! ¡Amén! Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita Shema de Dabar de Shema y Shema de escritura. ¿Y cuál es el Shema de escritura? Entonces, ¿usted qué quiere escribir? Ahora sí, ¿qué quiere escribir usted? ¿Qué quiere escribir usted? ¿Qué le gustaría escribir? ¿Qué le gustaría que le pongan en su lápida? Justicia. ¿Ah? Justicia. ¿Qué le gustaría que le escriban en su lápida? Justicia, ¿qué más? Santidad. Amén. ¿Por qué justicia? Porque mire, el momento, si la justicia está dentro de los 10, ¿dónde está escrita la justicia? Ya, yo sé que la justicia es justicia, pero está dentro de los 10, porque los 10 se extienden y se extienden a justicia, se extienden a alegría, se extienden a un montón de cosas. Pero todos, ¿en qué se reúnen? En 10. ¿Y los 10 en qué se reúnen? En uno. ¿Y los 2 en qué se reúnen? En uno. En uno. Es decir, todo en qué se reúne? En uno, que se hace ¿qué? Que se hace uno y uno, y que se hace tesoro, y que eso se escribe, y que eso se extiende a lo demás. Ahí sí. Entonces, ¿pero dónde está la escritura? Como les decía, gracias Sergio por ver la frase, pero solamente hay esta frase en 3 ocasiones. Y la tercera les da a los sacerdotes, les da en Levítico 11. Ahí ya estamos claros. Levítico 11.
¿Cuál es la diferencia? Levítico 11:45. Este es el, ¿cuál es la diferencia? Levítico 11:45. Dos diferencias. Que ahí le dice que sean la unidad de uno, porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Ya, una diferencia. Entonces, ¿qué les dio en los 10 mandamientos? ¿Les dio qué? Dabar. Santidad. Santidad. Daba, ¿y daba qué tipo de dabar? Santo. Escrito. Escrito. ¿Y qué tipo de dabar? Ungido. ¿Y qué tipo de dabar? Ya. Entonces, segunda diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia? Entonces, yo le pregunto una cosa antes de continuar. Es decir, que aquí les dice dos cosas. Les dice, aquí les dice, sean santos. Perdón, aquí les dice, ¿cómo es esto? Aquí les dice, les he hecho subir de la tierra de Egipto. Nos dio libertad. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué hace? Gracias, Erika. Pero aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Aquí les da, ¿qué? Les da la escritura. Amén, les da la unción. Gracias, Erika, les da la unción. Es decir, eso estuvo... Rocío, perdón. Es decir, eso estuvo separado cuando les dio. En los 40 días estuvo separado. No, simplemente que el que oyó eso fue Moisés. ¿Y a Moisés qué le faltó oír? Entonces, Cristo Jesús, ¿no es qué le faltó oír? No, Cristo Jesús les amplió el sonido para decir el primero que es Shema. Y al decir Shema, ¿qué le está diciendo? Al decir Shema, ¿qué está diciendo? Yo soy Shema, ¿sí o no? Y al decir yo soy Shema, ¿qué está diciendo? ¿Yo soy qué? Yo soy santo. Yo soy santo. Y al decir yo soy santo, yo soy Shema, ¿qué les está diciendo a ellos? Tú eres santo. Sean santos. Tú eres santo y tú eres Shema. ¿Y eres Shema con quién? ¿Con quién es Shema? Entonces, esa santidad, eso tiene que penetrar a nuestros oídos. Amén, amén, penetrar a nuestros oídos. Pero ¿en dónde nosotros vemos la santidad? En la escritura. En lo que escribimos. Y entonces, ¿cuál es la característica, la segunda característica de la escritura de santidad? ¿Cuál es la segunda característica? 11:45. Que no tiene las otras, pero que siempre tuvo. Es decir, es el mismo que les dio, es el mismo que les da ahora, es el mismo que es un solo cuerpo, que es una sola unidad. ¿Por qué Dios qué es? Lo que le está diciendo aquí es Shema, lo que le está diciendo es, yo les hice subir, Shema, yo soy santo, Shema. Es decir, une. Lo que Moisés, en cambio, ¿qué fue lo que recibió? Lo único que recibió Moisés, ¿qué fue? Como él estaba, él recibió, él lo que recibió es, yo les hice salir de Egipto, ¿sí? Pero ¿por qué no podía recibir él? Porque le faltaba el segundo requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Adri, ahí sí, ¿alguna pregunta mientras los demás piensan el segundo requisito? Adri, ahí sí, ¿alguna pregunta? Ya están como nuestra edad, es que brutos, no. Mm. Ya, ay, sí, sí me acuerdo, digo, chuta. Lina, por favor, su micrófono otra vez. Adri, ahí sí se ve cómo van consolidándose. Ahí sí es Porque más claro. ahí sí, ahí estamos. Este es el que no tiene nadie, pero que lo tiene Cristo, les dio Shema y nos dio a nosotros casa del Dabar. Y obviamente no es que a nosotros nada más, esto es para todos, pero ahora, aquí les da la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? Levítico 11:45. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tiene el uno y qué es lo que no tiene, qué es lo que no tiene el otro? ¿Qué no es lo que no tiene? Cambiar de heredad. ¿Qué palabrita? Que le dice que yo te saqué, dice.
Amén. No. de esa tierra Casi. para una heredad. Yo tengo subir. Sí, Rocío, sí. ¿Qué dice? Sergio. Yo tengo subir. Eso cambia. Amén. Dice, porque yo soy el Señor que os hago continúa. subir. Esa es la segunda diferencia. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Subir, ¿Qué es la santidad? elevarse. Es la Ser uno. escritura, es la escritura de mi vida, es la escritura de mi santuario, es la escritura de mi casa, es la escritura de mi vida, es la escritura de la santidad. Y la santidad, ¿cuál es la característica de la santidad? La santidad vuelve a la santidad vuelve a la edificación, la santidad vuelve al ascenso, la santidad le saca del pozo, es decir, el justo cae 7 veces y enseguida se levanta. No, la santidad nunca le deja caer en el pozo. Gracias, Amén. Erika. Amén. La santidad. Amén. Por eso, entonces, ¿qué es la santurronería? La santurronería es sacrificio que le hace hundir y que le hace ascender. El pastorado es santurronería. El sacerdocio, perdón, los hijos con santurronería, el pastorado con santurronería, el sacerdocio con santurronería. ¿A dónde les lleva? Arriba, abajo, a lo más alto, a lo más bajo, a lo más... Ahora sí, ¿por qué el uno es el más grande mandamiento? Porque les lleva a lo más grande y después para hacer el chiquito más enano. Les lleva al primero para después ponerle en el último. Entonces, si eso considera usted que es la vida cristiana y que eso es santidad, eso es santurronería. Sed santos, es yo te saqué, yo te hice ascender, yo soy uno contigo y esa unidad es para que escribas y escribas que ascensos de categoría, ascensos de título, ascensos, no. ¿Para qué? Para que ese ascenso, ¿sí? Transforme mi vida, transforme mi casa de maldición en bendición. Y tenga que pasar por cualquier proceso de mi vida, pero no siendo el más chiquito, no siendo el gusano de la bota, ni siendo el presidente de la República del Ecuador, y siendo el gran hijo de Dios, y siendo el gran príncipe coheredero de los reinos y no sé qué otras cosas que sabemos decir. Pero eso, entonces, ¿eso en dónde se escribe? En el corazón. En un corazón de carne, exacto, no en un corazón cuanto. Entonces, ¿qué es santidad? Ahora sí podemos leer. ¿Qué prefiere? Hacemos de este día santo, ponemos nuestra oración. Alguien puede participar de esta oración, damos oración y eso demos cuerpo. Para después, ¿por qué le relaciona con todos estos animalejos? Sí leyó. Ahora sí, antes de la oración necesito preguntas. ¿Leyó Levítico 11? ¿Por qué le relaciona con todos esos animalejos? No. Para hacer distinción. ¿Leyeron? Amén. Amén. Entonces, esto es cuestión uno de distinción. Perfecto, hacer distinción. Entonces, ¿entre qué está haciendo distinción? Entre los animalejos. Y ahí, entonces, ¿qué es lo santo? Claro, ¿y qué es lo santo en relación con los animalejos? Debe ser por la parte del dominio, creo yo, de enseñorearnos. Entonces, mire, a una parte es dominio, otra parte, ¿cuál será? Es la unidad con el Padre. Pero ¿y los animalejos? Lea. Entonces, sí leí, Marquito, yo leí Levítico, pero ahí incluso en esta parte al final dice, para que hagáis distinción entre lo impuro y lo puro, entre animal que puede comerse y el que no puede comerse. ¿Ya? O sea, entonces, ahí está haciendo una distinción. Exactamente. Pero esto es cuestión de comida.
Y el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. No, es Y cuestión mire, de escritura, de corazón. y mire. Porque déjeme ver, por aquí está. Déjeme ver. Por aquí yo tenía. Ah, Porque hay un versículo en Primera de Corintios que dice que la comida no nos recomendará a Dios, pues si somos menos, si no comemos, ni somos más si comemos. pero, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿cuál es el sentido de esta santidad? ¿Cuál es este sentido de este ascenso? ¿Cuál es el sentido de lo santo? Y les Del pone altar, debe y la ser. misma escritura, y claro, es un sentido de altar. Así que, ¿por dónde va todo esto? Entonces, leamos para ver si encontramos algo. Bueno, oremos primero. Gracias, es que alguien tiene alguna pregunta, si no, ya estamos adentrándonos justamente en las cosas que escribimos, en las cosas que si ve, ahora sí podemos diferenciar cuál es el primer dabar, cuál es el primer mandamiento y cuál es el primer dabar. Y qué, y cuál es, y cuál es de la característica del mandamiento, la característica del dabar, la característica de la ley. La característica de todos esos es que el único que lleva una escritura, que lleva la escritura correcta, es el del dabar. Si yo escribo ley, ¿la ley en qué se va a transformar? Si yo escribo mandamiento, ¿en qué se transforma el mandamiento? Si yo escribo estatutos, si yo escribo tantas cosas, ¿en qué se transforma? En deber. Entonces, por eso, mi escritura, fui escrito con dabar. El dabar, el dabar se transformó en ley. La palabra ley, solo para distinguir, se transformó en Torah. El dabar se transforma en Torah. El dabar se transforma en mandamientos. Pero todo el conjunto de estatutos, mandamientos que no tienen dabar, ¿en qué se transforman? En deber. En deber, en obligación. Y lo peor de todo, se transforma nuevamente en una escritura repetitiva, una escritura que no rompe generaciones. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es, mire, rompiendo generaciones para que nuestros hijos, ¿qué sean? Nuestros hijos sean enseñables, sean transformados en flechas. Entonces, el que escribe, entonces nosotros y nuestros hijos, el Espíritu de Dios en nosotros fue para que nosotros seamos hijos y para que nosotros seamos transformados en esas flechas agudas, en esas flechas afiladas, ¿sí? Afiladas, ¿para qué? Para convertir dabar, para ser hijos, para convertir todas, para que haga lo que Dios hizo, para que escribamos. Entonces, Dios escribe las cosas con dabar. Punto. Amén. Entonces, Amén. y por eso el primer dabar es santo. Los 10 dabares, ahí los tiene. Coque, los 10 dabares, los dos dabares. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es el dabar? El dabar es la unidad. ¿Sí? Ese es el dabar. Entonces, ¿eso en dónde lo veo? En mi ascenso, en mi edificación, en la edificación, en mi santuario, en mi heredad, en mis raíces. Mi habilitación. En mi habilitación. De lo contrario, los hijos, ¿qué van a recibir? Espada. Y si reciben espada que no es del espíritu, ¿qué tipo de flechas van a ser? Como sus arcos, engañosos y fallucos y santurrones. Oremos. ¿Alguna pregunta? Entonces, hoy, vamos a Amós para orar. Amós 8, 11, 12 y mañana de Dios mediante también continuamos con esto. He aquí,
He aquí vienen días, declara Jehová, Dios, Jehová Elohim, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Y vagarán de mar a mar, del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá, ¿en busca de qué? En busca del Dabar, pero no lo encontrarán. Entonces, aquí, ¿problema de qué es? De escritura. Dos cosas. Es problema de escritura. Y estamos justamente en el mes y en los días de qué? En los días del ayuno. En los días del 9, que es el día del ayuno, que es el día del hambre, que es el día de la escritura y que es el día que Dios nos ha transformado para que para unos sea Dabar y para otros sea todas las otras cosas que simplemente que simplemente muestran la ausencia de la santidad. Exactamente. A mayor búsqueda de santidad, a mayor ausencia de santidad, a mayor búsqueda de Dabar, a mayor búsqueda de Dabar, mayor generación de hambre. A mayor búsqueda de Dabar, mayor santurronería. A mayor búsqueda de Dabar, mayor hambre. A mayor búsqueda de Dabar, o a mayor hambre, a mayor hambre, mayor ausencia de Dabar. Amén. Amén. Pero el 2 es el 2 es el importante. Y vagarán. ¿Qué dice? ¿Por qué no les dice y se secará, lo que sea? ¿Con qué se vaga? Envueltas en círculos viciosos. Exactamente. Entonces, es un problema de escritura, chévere, en el corazón, y en el corazón se vaga, claro. Es un problema de caminar en círculos viciosos, claro. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. Ese es nuestro moed, ese es nuestro tiempo, ver cómo no solo tener Dabar, sino que el Dabar que no. Otra de las, exacto, el Dabar no vaga. Exactamente. El Dabar que hace, ¿sí ve? Por eso por eso toda la bendición que usted pueda llevar, toda la libertad que pueda llevar, es el momento que habla de hambre, es para llevar toda libertad y llevar libertad en los cielos, en la tierra, llevar, extender y volver y volver a escribir lo correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? El hambre, ¿qué más? El vagar y todas esas cosas. ¿Dios va a dejarnos en esa situación? No. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? ¿Cuál es el problema? El problema es que el corazón, pero ¿cuál es gracias mía? Pero ¿saben? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no cambia de escritura. Marquito, pero para cambiar de escritura, primero es lo que se escucha, el Shema. Exacto. Es la unidad, es el Shema. El Shema es Sed uno y el Shema es Sed santos. Entonces, con el Shema y con el Sed santos tenemos 40 días para cambiar de la escritura. Porque, nuevamente, tranquilos. Dios va a sacar pan, Dios va a dar alimentos, no se va a acabar el frío, no se va a acabar la lluvia, no se va a acabar. Es decir, tranquilos, va a encontrar trabajo, sí, de una u otra forma va a salir adelante, sí. Pero ¿cuál es el problema de problemas? Los 40 años, los 400. Va a seguir escribiendo lo mismo, va a seguir escribiendo lo mismo. Y el momento que escriba lo mismo, ¿qué va a escribir? ¿En dónde va a escribir eso? ¿En dónde escribe eso?
¿En dónde escribe? En el corazón En tablas Y el huecas, en el corazón viejo. Pero de Entonces, piedra. ¿cuál y es en el título? sus hijos. El aire. Es su caminar y el corazón. Entonces, ¿cuál es el título que tiene aquí? Santurronería. 8:12, el título del corazón. ¿Cuál es el título? 8:12. El título. Uy, vagabundo. Corazón vago. Exacto. ¿Cuál es el otro título? Piedra. Piedra. ¿Cuál es el otro título? Ese nos estamos quitando. ¿Cuál es el otro título? Hambre. Hambre, gracias. Pureza. ¿Y cuál es el título de títulos que tenemos el Errante. 9? Errante. Errantes, gracias. Entonces, ¿qué otro título estamos sacando? ¿Sí ve? Por favor, anote, esa es nuestra oración. Hoy es Shabbat, es el primero y ya estamos rompiendo lo del nuevo. El ayuno. Todo lo que acaba de decir, eso es errante y todo eso, ayuno. ¿Qué es el ayuno? O sea, con el ayuno, discúlpeme, con el ayuno, con el privarse de comida, con el privarse de eso, está diciendo, ¿qué le está diciendo a Dios? ¿Ah? Con tener más hambre, le está diciendo, oh, Dios, oye, Soy santurrón. claro, No es Dios, por Dios Dios, saciado. Dios, me voy a privar, voy a tener más hambre. Por Dios, satisface mi hambre. ¿Qué le va a decir Dios? Cambia tu corazón. Va a decir, A la tienes lo más grande, tienes lo más Te grande. doy unción. No. Te va a decir, tienes lo más grande y a lo más grande, ¿qué le has hecho? Chiquito. Chiquito, tienes lo primero y a lo primero, ¿qué le has hecho? Último. Último. Ya. Y tienes mi dabar y a mi dabar, ¿qué le has hecho? Palabrería. Palabrería. Tienes mi dabar. Y a mi tienes mi palabra, tienes mi dabar, tienes mi escritura. ¿Y a mi escritura qué has hecho? Me he enterrado. Le has hecho una carta. ¿Y qué carta has hecho? ¿Y qué carta has escrito? Eso es hermoso. ¿Vio? ¿Qué carta has escrito? Porque nosotros escribimos cartas. Dios nos escribió carta. ¿Qué carta está escribiendo? Cartas vivas. ¿Dónde está? ¿Qué carta está escribiendo? Muestre su dedo, Katia. Muestre su dedo. De pacto. ¿Pacto con qué? Con Dios. Con el Con divorcio. santo. Con el divorcio. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué está escribiendo? ¿Está escribiendo pacto o está escribiendo divorcio? ¿Está escribiendo pacto? ¿Está escribiendo matrimonio? ¿Está escribiendo pacto? ¿Está escribiendo divorcio? ¿Le dolió? ¿O le llegó? ¿Qué le llegó? ¿El divorcio o el dabar? Dabar. Y ahora, ¿qué está escribiendo Dios? ¿Qué está escribiendo Dios? Hermoso, ¿qué está escribiendo Dios? Vida. Vida, pacto. ¿Qué está escribiendo Dios? Vida, ¿qué está escribiendo Dios? Justicia. Unidad. Unidad. No, no está escrito eso, Adi, por Dios, dime dabar. ¿Qué está escribiendo Dios? Está escribiendo dabar. ¿Qué está escribiendo Dios? Sed santos. ¿Qué está escribiendo Dios? Asciendan. ¿Qué está escribiendo Dios? Ser hijos. Ser hijos. Eso, gracias. Está escribiendo lo grande. Lo grande. ¿Qué está escribiendo? Ser huerto también es algo que se escribe en la Claro. Primogenitura. No se exacto, no se escribe ser huerto. ¿Qué se escribe? Dar fruto. No, Heredad. ponerse. Heredad. Exacto. Rocío, Cabeza. ser cabeza. ¿Quién dijo novio? Oh,
Yo me Exacto, Marcela, amén. Eso, por Dios, eso escriba. Para que eso le haga alabar, para que eso le haga oración, pero que no escriba en su, que no escriba en su, no, en su libreta de apuntes. ¿Escribe en dónde? En el mi corazón. corazón. Porque el que puede escribir en el corazón puede escribir en dónde? En su santuario. Porque si no puede escribir en su santuario es porque usted no puede escribir en dónde. En su corazón. ¿Por qué no puede escribir en su corazón? Porque su corazón ya es de piedra, porque su corazón ya es un corazón incurable, porque su corazón es un corazón torcido. ¿Pero tiene solución eso? Sí. Vaya a las raíces, eche las raíces al agua y deje que se le parte ese corazón viejo y esa piedra vieja se rompa, pero hágale de carne y verá cómo estamos escribiendo. Amén. 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 Enderezando todo. Amén. Y bendito al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos llamó a escribir en los cielos y en la tierra, porque su Dabar escribió los cielos y la tierra, y cuando escribió dijo siempre, es bueno. Y la escritura dañada del pecado nunca podrá borrar la escritura de un corazón nuevo, porque Shema, casa del Dabar, porque Shema, lo grande, porque Shema vino por el oír, pero el oír nos dio un corazón para escribir lo que hoy escribimos. Pacto, unidad, varón y hembra, como era al principio y como lo que somos, tu heredad de unidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a la casa del Dabar, bendigo el tesoro de tu escritura y la escritura que tú estás escribiendo para volver a ser tus tesoros, porque tenemos los 10, porque llevamos el Dabar y porque los llevamos en los cielos y en la tierra. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendecidos mis hermanos y mis hermanas, porque del Dabar de la casa del Dabar de tu palabra, de tu primer Dabar de santidad, pues llevamos en el nombre de Cristo Jesús y traemos y volvemos, porque mis hermanos y mis hermanas siempre han mostrado tu santidad y lo han mostrado y lo seguimos mostrando en la vieja escritura que rompe, que divorcia los divorcios, pero que vuelve al evangelio vivo de las buenas nuevas de redención. En el nombre de Cristo Jesús, que se completen estos 40 días, porque nuevamente los siguientes serán para seguir completando esa nueva escritura en los cielos, en la tierra, en nuestro corazón y por donde quiera que vayamos. Sed santos, porque nuestro Padre, nuestro Espíritu y Cristo Jesús son santos. Sed santos, porque lo que edificamos es un santuario. La casa del Dabar, la casa del Dabar escrito en nuestro corazón, escrito en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, todos podemos decir Amén. 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 Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Si alguien quiere orar, por favor. Nosotros parece ser que vamos a salir de la casa un poquito más tarde, pero quería, bendito sea Dios, completar para el día de mañana. También seguir caminando y mantener las cosas de la manera que Dios nos ha dado. Y si lo hacemos desde donde Dios nos ha dispuesto, en donde estemos, pues que continuemos llevando esa santidad, escribiendo lo que Dios ya escribió, porque no nos inventamos nada, sino escribiendo lo que Él escribió ya en nuestros corazones, para que nosotros escribamos en donde quiera que vayamos. Amén. Si alguien quiere orar, por Amén. favor. Muchas gracias. Yo deseo orar. Amén. Padre, porque tú estás cambiando el Dabar en nuestros corazones. Y podemos ver que es un trabajo que tiene raíces, es un trabajo que va formando raíces en el tiempo. Y son raíces que siempre correrán aguas vivas, Señor. Amén. Amén.
Padre, por una semana diferente en la que la casa del Dabar está aprendiendo a decir más allá de gracias con la boca. Gracias por un Dabar que se camina. Gracias por un Dabar que se vivifica y se hace uno. Por los novios, por las novias de tu casa, Padre, Amén. Amén. que siempre se esforzarán y trabajarán por tu unidad en ellos y tu unidad contigo, Señor. Amén. Que sea una semana diferente, Padre, y que este Shabbat podamos darle ese cesar a esa vieja escritura y comenzar una escritura diferente, una escritura de primogénitos, una Amén. escritura de cabezas y de novios, Padre. Bendigo la vida de Marco, de Pau, de su casa, y porque sus salidas siempre son salidas desde el santuario. En Amén. Cristo Jesús. Amén y amén. 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 ¿Alguien más? Todavía tenemos unos Yo, minutitos. yo, pastor. Yo, Amén. perdón. Yo, pastor. Padre. Perdón. No, siga nomás, no está bien. Estaba pensando. Padre, solo hay uno. A ver. Bueno, por paternidad, por paternidad. Amén. 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 Padre amado, en esta hora de este nuevo día, te damos gracias, Señor, Amén. por tu vida. Gracias porque tú nos das, Señor, día con día nuevas palabras. Bendito al Dios poderoso que creó este mundo, que reina en los cielos y reina en la tierra y que nos ha dado su dabar, que nos ha hecho varones y hembras, que nos ha dado primogenitura y que nos ha hecho sentarnos en lugares de primogénitos, en lugares especiales junto a Él, y que sobre todo nos ha hecho ser esos varones y hembras Amén. con poder para tomar decisiones correctas y sembrarnos en la palabra, Amén. sembrarnos en su dabar y volver a nacer, volver a esas corrientes de agua, hacer que nuestras raíces se extiendan y poder cambiar esa escritura de nuestro corazón, esa escritura torcida que hemos tenido 10 generaciones atrás, y para nuestras generaciones y nosotros mismos Amén. seamos cambiados nuevamente. Que nuestro corazón ya no sea de piedra, Padre, sino sea un corazón de carne que nos permita Amén. grabar esa palabra grande y poderosa, sed santos como su Padre santo. Yo Amén. pretendo, Padre, seguirte así, y te pido que me ayudes a erradicar toda santurronería de mi vida y de mi casa. Y te pido, Señor, que me Amén. des la fortaleza, el entendimiento, el conocimiento de tu Santo Espíritu, de la luz de tu Santo Espíritu, para no divagar, para no ir a vagabundear, sino sembrarnos en tu palabra de manera correcta y dar fruto correcto. Y ser en este cuarto mes de ese ayuno, Señor, hijos, pero comiendo lo que el Padre nos da, y no Amén. de esa santurronería que este mes pretende darnos. Queremos tener el corazón lleno, Señor, sobre todo en mi casa, vernos día con día, Padre. De manera especial te pido, Señor, porque el pastor Marco y su familia vayan a donde deben ir. Y imagino, Señor, que con tu permiso están yendo, porque tú eres el Dios poderoso que abre puertas Amén. que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Sé, Amén. Señor, que con tu bendición él va con su esposa y sus hijos. Señor, bendícele, llévale, Señor, de tu mano, y que todas las cosas salgan para bien, porque a tu hijo, Señor, nunca le vas a abandonar. Tú le has dado un corazón nuevo, un corazón Amén. de carne, donde has escrito, Señor, tu dabar, tu ley, con tu espíritu, Señor. Entonces pienso que todo va a salir bien, todo va a ir bien, y le mandamos en bendición, Padre, con la bendición tuya, mi Señor, porque tú eres grande y poderoso, y tú en la diestra de tu justicia les vas a guardar siempre, Señor, Amén. tanto en la ida como en el regreso. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces, Dios mediante, mañana
nos estaremos reuniendo y seguiremos viendo este pasaje de Levítico 11, ya mirando a través de las cosas que se tienen que caminar. Así que bendecidos y un abrazo para todos. Gracias siempre por la santidad, por la casa del Dabar y por el Dabar y por esta nueva escritura que Dios nos concede para este tiempo, pues sea esa escritura que mueve el santuario, que mueve ese tesoro, que mueve esa bendición de la casa, de sus casas, de sus vidas. En nombre de Cristo Jesús, Shabbat en su Shalem, así que Shalem en su Shabbat también. Bendiciones a todos, un abrazo. Amén, bendiciones. Amén, Amén. bendiciones. Bendiciones. Shalem.